Bienvenidos nuevamente, como les anticipábamos, estamos dialogando con Héctor Martiñón. Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acá, por prestarte a este reportaje. Sabemos que tenés una actividad bastante intensa. Sí. Y ya que estamos, ¿por qué no comenzamos por contar, que nos cuentes vos el motivo de tu visita a Santa Rosa? Bueno, el motivo principal de mi visita es que me encanta Santa Rosa. Fantástico. Me gusta la gente, el clima, la comida, el ambiente muy agradable. Y bueno, he estado aquí, ya esta es mi segunda vez. Mis actividades musicales son lo que me ayudan a visitar estas comarcas. Y vamos a hacer 2 conciertos ahora, uno mañana sábado con un grupo pequeño, un quinteto. De música, casi toda música original, con músicos locales que son a un nivel bastante alto, muy bueno, muy profesional. Y el domingo vamos a hacer un concierto ya con parte de la banda sinfónica de Santa Rosa, de La Pampa. Y se ha creado una Big Band, que no es lo mismo que la banda sinfónica, obviamente es un formato diferente, pero es un formato estándar de la música jazz. Normalmente 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetas y en la sección rítmica. Entonces es como decir la orquesta sinfónica del jazz, la Big Band. Pero la banda sinfónica ha adaptado, creo que han invitado otros músicos para suplir esa necesidad instrumental, y vamos a tocar también música mía o arreglos míos de canciones de jazz y bueno, creo que una canción, ¿sí? 2 canciones son arreglos de canciones conocidas y 3 canciones son originales mías, pero todos los arreglos que grabé en un disco que se llama The Big Band Theory. Y ese es el programa que tenemos en estos días, sábado y domingo. Estás haciendo ahí un pequeño chiste, ¿verdad? Con el Big Bang como... perdón, además hay un programa de televisión que se llama The Big Bang Theory, ¿verdad? No, pero ellos siguen, ese sí, Big Bang. Como el Big Bang, como el origen del universo. Como el origen del universo, sí, ese es Big Bang, y yo le cambié una letra, Big Band Theory. Entonces, porque exploro muchos aspectos de ese formato, el formato típico, el formato tradicional que viene de las bandas de Count Basie y Duke Ellington. Y también exploro en este disco The Big Band Theory, música clásica, Bach, Mozart, Hermeto Pascual, música brasilera, diferentes influencias, digamos, que confluyen en este disco. Por eso me gustó mucho que el nombre fuera tan divertido y también representa un poquito la realidad del disco. Con la particularidad de que tu vertiente de jazz es más, podríamos decir, es jazz latino, más bien. No necesariamente. No necesariamente. Desgraciadamente, por ahí casi muchas veces me toca ir por ahí, claro, por mi origen. O te etiquetan. Exacto. Es una etiqueta que es a veces muy buena tener y me da mucho trabajo, muchas oportunidades de viajes y de intercambios con muy buenos músicos, pero también me gusta no estar restringido a ese aspecto. Soy músico de educación clásica, soy pianista clásico y también composición, estudié composición clásica, digamos lo que llaman erudito, ¿no? Erudita, música erudita, pero también en Nueva York toqué mucho jazz tradicional y me gusta todos los estilos. A mí, como dice, no me acuerdo quién dijo, hay solo 2 estilos de música, la música buena y todo lo demás. Sí. Y buena música puede ser cualquiera.
Pienso también que la etiqueta puede también provenir de que tuviste un periodo bastante prolongado de tocar con Ray Barretto, Claro, ¿verdad? claro, Que es eso. Realmente un exponente clásico Muy, del muy género. fuerte. Pero a él también tenía problema con esa etiqueta, ahora que lo mencionamos. Él también tenía ese problema. A él le gustaba mucho el jazz, era muy buen cantante de canciones de jazz y se sabía todas las canciones, todos los estándares y hacíamos a veces juegos a ver si descubríamos una canción que no supiera. Y tocaba muy bien batería, pero cuando tocaba batería era jazz, lo único que tocaba. Y él empezó su carrera, Ray empezó tocando jazz en discos, tocó con Charlie Parker, tocó con Wes Montgomery, con Red Garland, grabó muchísimos discos de jazz y se oye la conga, que él le ponía la conga baja y también a bajo volumen, pero le daba un sabor no latino, pero sí algo más exótico. Y él no le gustaba que le dijeran que era latino, que era música latina, aunque le tocaba. Entonces, pero es un poquito esquizofrénica esa situación, es difícil definirse como músico cuando hay una presión o hay una imagen que te define por cierta forma de decir, que te define musicalmente, pero también te quieres salir, no quedarte atrapado. Y eso me sucede a mí y le sucede a mucha gente, creo. Pero bueno, me encanta, o sea, no digo que no me gusta la música latina, me encanta la música brasileña, pero no me gusta solo quedarme ahí. Y en el disco tú puedes escuchar muchísimas ritmos brasileños, música clásica, straight ahead, jazz, y hay de todo un poco, ¿no? A mí me gusta eso. En el otro disco del grupo pequeño que acabo de grabar, todavía no ha salido, también vamos a música balcánica, de Bulgaria, música de España, una especie de flamenco, hay unos temas medio brasileros, también folclore colombiano, que no es así conocido dentro del mundo latino, ¿no? O afrocubano. Entonces son diferentes estilos que me dan posibilidad de expresar cosas que normalmente no me dan. Otro de los problemas con esa etiqueta del jazz latino es que en realidad está muy limitado a lo caribeño. Exactamente, a lo caribeño de las islas, sí, de Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana. Sí, hay folclore venezolano que es impresionante, o colombiano, de otros países, del Perú, de Argentina, que es, desgraciadamente no se puede... No es fácilmente llevarlo a no hemos tenido la suerte de... El tango, bueno. De los cubanos y de los brasileños, ¿no? Realmente haber tenido a un Jobim y haber tenido aquel disco maravilloso con Stan Getz, sí, que realmente abrió las puertas. Abrió muchísimo, ¿no? Bueno, Carmen Miranda ya antes de eso, pero era muy comercial y muy... Pero ella fue la primera, creo, que introdujo la música brasileña a los Estados Unidos. Pero ya ese disco de Jobim con Stan Getz. Casi que hoy por hoy en Brasil, a pesar de que ha habido movimientos de reivindicar y demás, sigue siendo medio mala palabra Carmen Miranda, ¿no? Sí, y ella sufrió mucho, ¿no? En la vida, sí. Me imagino. Por todas esas... siempre le pedían que se pusiera el sombrero de frutas. De frutas, sí. Todo eso era un estereotipo y no se podía salir de ahí. Sí, pero bueno, así... Vamos un poquito al comienzo. Vos naciste en Bogotá hace 59 años. Sí. ¿Y cómo nació esta vocación tuya? Bueno, en mi familia, soy de familia italiana, pero siempre músicos de hobby. Mi papá y mi mamá, mi madre, eran músicos que por hobby tocaban instrumentos. Mi mamá piano y mi papá violín. Y a mi papá le gustaba mucho el jazz. Entonces teníamos una discoteca de música muy grande y muy buena. Y teníamos un amigo italiano, pianista de concierto, que venía a estudiar casi todos los días a la casa. Entonces yo crecí escuchando piano, Bach, Chopin, Debussy, casi todos los días. Entonces era casi imposible. Pero mi primer instrumento fue el bajo eléctrico, porque mi hermano me puso a tocar y hicimos un grupo de rock, un power trio.
¿no? Estilo, no sé, Cream, nos gustaba Jimi Hendrix, esas cosas. Claro, sí, claro, sí. claro, claro. The Who, Led Zeppelin, cosas así, nos gustaba, intentábamos tocarlas y eso fue mi primer entrada al mundo de la música, pero después descubrí que el piano me daba muchas posibilidades, ¿no? Era más fácil, más directo expresarme con el piano que con el bajo. Aunque ahora, hoy en día, creo que el bajo, como cualquier instrumento, es igual de claro, valor melódico, armónico, que cualquiera. Tuvo que aparecer Jaco Pastorius para... Por ejemplo, exacto. Y bueno, y ahí poco a poco aprendí a tocar solo, autodidacta. Mi mamá me enseñó algunas cosas. Y después entré a la universidad a estudiar ingeniería eléctrica. Y no entiendo bien por qué. Muy pero extraño bueno, ese episodio. Sí, muy extraño. No había un gran entusiasmo al escuchar que yo quería hacer música, sino, no, haz algo, la historia. A real job. A real job, a day job. Pero bueno, después de 2 años dije no. Y me fui a Europa, primero a Italia, después a Alemania, donde estudiaba mi hermana. Y ahí sí me abrieron las puertas y tuve clases de piano muy serias, con profesores muy buenos, y estudié música clásica ya en Alemania. Pero sí, el contacto con la música ya desde prácticamente el primer día de mi vida fue que empecé a escuchar música. ¿Viviste unos cuantos años en Alemania? En Alemania 10 años. 10 años. ¿Tuviste una hija? Tuve una hija, sí. Y me gustó mucho, pero llegó un momento también en Alemania, después de terminar mis estudios, que necesitaba más posibilidades para crecer musicalmente, y fui a Brasil por un tiempo y después a Nueva York, porque para ir a Brasil pasé por Nueva York, me quedé unos días en Nueva York, también regresando a Alemania pasé por Nueva York de nuevo, me quedé todavía más tiempo y dije, no, aquí tengo que venir. Y conocí allá mucha gente. En Alemania yo tocaba con las bandas de salsa que se hacían para el ejército de los Estados Unidos. No sé si es un capítulo un poco desconocido para mis amigos inclusive, porque yo empecé a tocar salsa o música tropical, digamos, o afrocubana para acompañar cantantes de salsa, como Celia Cruz, Ismael Quintana, Ismael Miranda, gente muy buena, pero que no traían orquesta, tocaban en las bases militares en Alemania, que era... Estamos hablando todavía de la Guerra Fría. La Guerra Fría, estaba llena de soldados, había sector norteamericano. Estaba el muro de Berlín. El muro de Berlín, pero el sector... no vivías allí, ¿vos vivías en qué ciudad? En Freiburg. Freiburg. Y después en Múnich. En Múnich, en los últimos 4 años viví en Múnich. Pero en esa época las bases eran muy grandes, habían no sé cuántos, 200, 300 mil soldados. Y entonces había necesidad de mucho espectáculo para hacerles la vida más divertida, no sé, entonces traía muchos grupos a todos los estilos, ¿no? Y había una gran cantidad de soldados latinoamericanos, no solo puertorriqueños y cubanos, sino colombianos, mexicanos, ¿no? Y que llegan a Estados Unidos y la opción para poderse quedar es ir al ejército. Entonces, interesante porque llegaban los arreglos escritos a mano, originales y sin cifrado, digamos, no había cifrado, casi no, todo es escrito nota por nota. Entonces nadie las podía tocar, el personal del ejército. Era muy difícil conseguir a alguien que pudiera leer esa música. Entonces me pedían a mí, que estaba estudiando música clásica, y así fue que empecé a tocar salsa y esas cosas. En Colombia he tocado música colombiana, antes de irme a estudiar, tocaba como hobby prácticamente música colombiana, folclore y música clásica. Pero allá en esa situación fue que empecé a tocar salsa, música afrocubana y eso. Nunca te he escuchado hablar de ningún choque cultural
tuyo viviendo en Alemania. De hecho, bueno, te fuiste de tu país a los 18 años, sí. Has estado viviendo en distintos lugares. No se me ocurre nada más extremo que Colombia y Alemania. Sin embargo, nunca te escucho quejarte de eso. No, choque cultural tuve en Italia. Sí, porque eso sí que es una cultura diferente, yo creo. A pesar de ser latino, un país latino, pero tiene otra mentalidad muy diferente. No, en Alemania también tenemos que hablar de la época, que era una época que Alemania era muy abierta. Alemania es un país muy abierto para la gente que llega. Parece que hay unas barreras, pero sobre todo en esa época, en los 70, yo fui en el 77, todos querían ser los buenos alemanes, la gente que recibe, que apoya, y me fue muy bien, muy bien. Claro, habían sorpresas, pero sorpresas agradables, no era un shock negativo. En vez en Italia sí, tuve un poquito más rechazo. Pero tal vez es, no sé, por mi familia en Génova, tal vez había cuestiones ya más micro personales, ¿no? Entonces, no sé, por alguna razón no me sentí muy bien allá en Italia. Hay un par de nombres ahí que surgen en tu biografía de tu paso por Alemania, con los cuales tomaste clases, que incluyen a Luciano Berio, ¿no? Sí. Luigi Nono. Y Grigori Ligeti. Sí. Son nombres que por ahí al común de la gente les pueden parecer un poco esotéricos, pero en realidad, bueno, Ligeti, por ejemplo, hay obras de él en la música de 2001, Odisea del Espacio, digamos, por decir algo, es una música realmente consagrada, ¿no? Popular, pero ¿cómo era eso, digamos? Bueno, porque ya eran monstruos esos sí, tipos, pero ¿no? claro, en esa época estaban en su apogeo esa generación de la posguerra, y cerca de Freiburg, donde yo estudiaba, había un festival muy importante de Donaueschingen y Darmstadt, dos ciudades cerca de Freiburg, en el sur de Alemania. Entonces, siempre que había ese festival, los compositores pasaban por Freiburg, porque Freiburg es la escuela más grande de esa región, la escuela de música, ¿no? La facultad de música más importante. Entonces, siempre pasaban por ahí y daban cursos. Yo no tomé clases, digamos, personales durante semestres, sino eran más bien clínicas que ellos daban, y todos los alumnos que quisieran participar, participábamos. Y muchos de ellos vinieron varias veces, entonces teníamos oportunidad de seguir los desarrollos que tenían, la evolución de sus estilos o de sus composiciones. Pero yo sí tomé clases de composición con Klaus Huber, que es otro compositor muy importante, no tan conocido como ellos, como los que tú mencionaste. Pero Klaus Huber es todavía un gran compositor suizo, y él era profesor. Después tomé clases con un alumno suyo, Cornelius Schwer, que ahora es muy, muy conocido. Pero la música erudita, la composición de música, no me gustó. Ahí fue que me decidí ser músico de música popular, digamos, de jazz, de lo que fuera, pero música popular, porque me daba mucho más contacto con la gente, con el público en general, no un público especializado, que es casi todos músicos. Claro. Los que escuchan esa música son músicos o son gente que está muy dedicada a esa música contemporánea erudita, ¿no? Luigi Nono. A mí me gustó mucho Ligeti, me encantó la música de él. Luigi Nono me pareció interesante sus efectos, la música electrónica que él domina, ¿no? Que él dominaba. En esa época se empezaba a usar instrumentos electrónicos, pero todavía estaba muy en infancia ese estilo, ¿no? Pero él lo manejaba muy bien y lo empleaba muy, muy bien en sus obras. Pero no me cautivó ese estilo de composición. Me pareció más interesante el jazz,
por la forma como la improvisación es central. El lenguaje del jazz es una tradición también, pero es una tradición que permite mucha más libertad, mucha más expresión, libertad de expresión. Por eso me dediqué al jazz. Ahí decidí, no, yo no creo que voy por acá. También dejé, bueno, yo siempre estudio piano clásico, me gusta estudiar repertorio y ampliar el repertorio porque me da disciplina, me da estructura y me ayuda a componer mejor. Y por eso sigo estudiando y la técnica, la disciplina, todo eso me ayuda mucho, pero no dejé de tener la ambición de ser pianista de concierto clásico. Era un estrés impresionante. Yo hice varios conciertos en esa época, pero no justificaba tocar cosas que ya se han tocado 1.000.000 de veces, volverlas a tocar. Está bien tocarlas, ¿no? Pero no en un concierto y bajo esa presión de que tiene que ser perfecto. Entonces no abandoné ese camino y me fui por el jazz. Y ahí sí que es otra disciplina muy difícil, que requiere muchísimo estudio, pero ahí sí lo hice metódicamente y me fui a vivir primero a Brasil, después a Nueva York, donde vivo actualmente. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque, después de un corte chiquito, si me permitís. Claro, Héctor. por favor. Enseguida volvemos, ¿eh?